Buenos días a todos, soy Dark Spider 094 y los invito nuevamente al podcast que lamentablemente debe dar la noticia del fallecimiento del pobre Kenny McCormick. Sus amigos Stan y Kyle dieron unas declaraciones. ¡Oh, Dios mío! ¡Mataron a Kenny! ¡Hijos de puta! Una de las series que más han dado que hablar alrededor del mundo desde sus humildes inicios en 1997 es South Park, la obra por excelencia de Trey Parker y Matt Stone, que cuentan las aventuras de 4 niños del pueblo montañés de South Park, Colorado, al explorar los eventos que son tendencia en el globo, o encuentros sobrenaturales, o bien lo que a sus creadores les da la reverenda gana de burlarse en esa semana. Meet South Park's Cartman, the fat one. Okay, you screw call me fat. You're not fat, you're big boned. That's what I said. Parker y Stone se conocieron en 1992 en la Universidad de Colorado durante clase de cine, en parte por la afinidad de ambos por Monty Python. Fue durante finales de ese año en que Parker y Stone produjeron un cortometraje en stop motion dentro de un formato de 8 milímetros con recortes de papel llamado El Espíritu de Navidad, siendo una parodia cruda de 3 minutos de Frosty el muñeco de nieve. Si este fuese un homicida que mataba a los niños que le pusieron el sombrero que le dio vida. Esta fue la primera versión preliminar de lo que se volvería South Park. Meet South Park's Kyle, the smart one. Cartman, you're such a fat ass that when you walk down the street, people go, damn it, that's a big fat ass! El año siguiente, en 1993, y aunque no fue estrenada hasta 1996 de forma limitada, Parker y Stone realizarían un western musical llamado Cannibal the Musical, también conocido como Alfred Packer the Musical, basado en la figura de Alfred Packer, uno de los 2 caníbales que han sido encarcelados por ese delito en los Estados Unidos. Esto luego de que Parker pasó por una profunda depresión al descubrir que su prometida llamada Liane, que es importante créanme, en ese entonces le fue infiel. Para los que vieron las primeras temporadas de la serie, les será familiar este pequeño jingle. The sky is blue and all the leaves are green. Un segundo cortometraje sería comisionado por Brian Graden, un ejecutivo de Fox, para que fuese enviado como una tarjeta navideña, dándole a Parker y Stone $1,200 para el proyecto. Siendo este un pseudo remake del cortometraje original, esta versión llamada Jesús vs Santa presentaba ya a los 4 chicos que protagonizarían la serie. Meet South Park's Dan, the cute one. Hi, Stan. Siendo Stan, Kyle, Cartman y Kenny y una situación fuera de lo común, siendo Santa Claus peleando contra Jesucristo mientras los chicos aprenden el verdadero significado de la Navidad por parte del patinador Brian Boitano. El corto fue uno de los primeros videos en viralizarse, incluso antes de que el internet se masificara, siendo copiado de VHS a VHS incluso por celebridades como George Clooney, y recibiendo incluso la aprobación de Brian Boitano. Tras esto, Trey y Matt empezaron a desarrollar South Park como un programa de televisión, y pese a que Brian Graden estaba a favor de ello, el programa fue rechazado por Fox por 2 motivos. Uno, porque uno de los ejecutivos pensaba que la serie no funcionaría a menos que se centrara en una familia como los Simpson. Y 2, por el personaje del señor Mojón. El señor Mojón es, cual su nombre lo indica, una caca parlante que enseña el espíritu de Navidad y tiene no solo un origen curioso, sino que ha sido un tema complicado para el programa. Parker menciona que cuando era niño, su papá lo asustaba diciendo que si no jalaba la cadena del baño, el señor Mojón aparecería y lo mataría. Su problema vendría más tarde cuando el creador del show de Ren y Stimpy, John Kricfalusi, también conocido como ¡El cochinote! acusaría a Trey y a Matt de plagio sobre el concepto de caca parlante. Ahora, ¿por qué alguien demandaría por un concepto así? Es algo que no quiero saber, pero en fin. Cual sea el caso, luego que las conversaciones con Fox se fumaran en el éter, entraron las charlas con Comedy Central, eventualmente llegando al tema del señor Mojón. Al ver que los ejecutivos no tenían problema con el concepto, se decidió en hacer un piloto. Decir que el resto fue historia sería fácil, pero en realidad tomó un poco de tiempo en llegar al éxito que generaría South Park. Meet South Park's Kenny, the lucky one. El piloto de la serie fue producido con un presupuesto de $300,000, nuevamente mediante el proceso de stop motion con cortes de papel.
tardando un total de 3 meses y medio en ser completado durante el verano de 1996. A diferencia de la versión transmitida en televisión, esta versión tiene una duración de 28 minutos, mostrando no solo elementos que no serían usados nuevamente en la serie, como Cartman teniendo una familia tradicional, sino que el final de este episodio es completamente distinto. Es más, de este metraje se tuvieron que eliminar 10 minutos de material y agregar 3 minutos completamente nuevos para que el episodio pudiese ser mostrado en Comedy Central. Para este material nuevo se usó la animación por computadora que simulaba el trabajo en stop motion, la cual sería adoptada para la producción final de la serie. I love to sing about the moon and the June and the spring. I love to sing about a sky of blue or a T42. Cuando el piloto fue presentado a Comedy Central, el canal hizo un proceso de focus group con un grupo de espectadores de prueba, teniendo mal recibimiento por parte de las mujeres de la audiencia. Esto de hecho causó una duda por parte de los ejecutivos de Comedy Central, quienes creían que el programa no era viable. El canal eventualmente pidió la escritura de otro guión a Trey y Matt, quienes lo desarrollaron mientras producían una película independiente llamada Orgasmo. Durante la producción de este episodio, Parker y Stone fueron claros con el canal en que no escribirían otro episodio a menos que el programa tuviese la vista verde. Además de explicar la estructura de qué querían, el elenco secundario de personajes y cómo cada media hora iba a diferenciarse entre sí. Para este punto, Comedy Central oficialmente aprobaría la producción de 6 episodios para la primera temporada, los cuales aumentarían más adelante a 13. Dentro de los temas que el programa quería presentar era el realismo con respecto a los niños, y como a diferencia de otros programas y películas, en South Park no se trata de presentarlos como chicos inocentes y de corazón puro, en cambio los mostraban como chicos mal educados y mal hablados. Si bien esto fue algo deliberado en la serie, tanto Matt como Trey mencionan que dentro del primer episodio al menos, también fue para mantener la vara alta que dejaron con los cortos, algo que admiten que llega a ser algo gratuito. Un concepto que va de la mano con este es el chiste recurrente donde el personaje de Kenny muere en cada episodio, solo para aparecer como si nada en el episodio siguiente. Otro concepto que el show pensó en manejar fue las referencias a lo sobrenatural, tomando en cuenta cómo dentro del estado de Colorado existe una subcultura con respecto a la investigación de avistamientos de ovnis y pie grande, así como la mutilación de ganado. Sin embargo, esto fue desechado, más allá de huevos de Pascua donde se pueden encontrar aliens en ciertas escenas, para que el público no pensara que fuese una parodia de la serie de Fox Los Expedientes Secretos X. Además de los 4 chicos, la temporada también presenta a algunos personajes recurrentes como Wendy, el crush de Stan y rival de Cartman, el perturbado maestro el Sr. Garrison, el consejero de la escuela el Sr. Mackey, la promiscua madre de Cartman, Leanne, ven, dije que esto vendría más adelante, la iracunda y sobreprotectora madre de Kyle, Sheila, y su hermano menor, Ike, y el cocinero de la escuela, Chef, con la voz del fallecido cantante Isaac Hayes. Hello there, children. Hey, Chef. How's it going? Bad. Why bad? Y bueno, también está Pip, un personaje parodia del protagonista de Grandes Esperanzas de Charles Dickens. Aunque bueno, a nadie le agrada Pip, ni siquiera a los creadores. Dentro de las celebridades que fueron referenciadas y homofadas en esta temporada, se pueden mencionar a Kathie Lee Gifford, Patrick Duffy, Sally Struthers, Leonard Maltin, Sidney Poitier, Robert Smith, David Hasselhoff, Philip Glass, Elton John, Bob Saget y por sobre todo a Barbra Streisand. Barbra, Barbra, 一番くらいの人。Barbra, Barbra, 花が大きい。 Si bien es un número menor a que el programa haría mofa más adelante, y algunos de estos fue por escoger a un famoso solamente para mofarse, en el caso de Streisand fue completamente deliberado, específicamente porque ella llamó a Colorado un montón de palurdos tras la promulgación de la segunda enmienda, la cual prohibía el reconocimiento de los homosexuales como la clase protegida, algo que fue más tarde abolido, y además dijo que jamás volvería al Estado. A Parker y a Stone les molestó que Streisand intentara meterse en una conversación política y desprestigiar al Estado, pese a tener una mansión en Aspen, Colorado, considerándola como una hipócrita. Por su parte, a Streisand no le agradó su parodia en la serie, mencionando en una entrevista con la revista Mirabella
como la serie y Beavis y Butthead agregan cinismo y negatividad a la cultura, sobre todo en los niños. Tal como mencioné, la temporada está compuesta de 3 episodios. A continuación daré una breve descripción de cada uno y con motivos de este video, los títulos están traducidos al español. Estos episodios fueron transmitidos entre el 13 de agosto de 1997 al 25 de febrero de 1998. 1. Cartman recibe una sonda anal, el piloto de la serie. El hermano menor de Kyle, Ike, es abducido por extraterrestres mientras Cartman se encuentra en negación de haber sido secuestrado anteriormente, pese a mostrar todos los rasgos de haberle ocurrido. 2. Volcán. Jimbo, el tío de Stan, se lleva a los chicos a acampar para enseñarles a cazar. Sin embargo, el volcán local del pueblo entra en actividad. 3. Aumento de peso 4000. El señor Garrison enloquece al escuchar que el pueblo invitó a la celebridad Kathy Lee Gifford para un evento, deseando matarla por opacarlo en un concurso cuando eran niños. Mientras, Cartman intenta ponerse en forma usando suplementos dietéticos que lo vuelven aún más gordo. 4. El gran paseo gay en bote del gran gay Al. Stan descubre que su perro Sparky es homosexual, aprendiendo lentamente a aceptarlo tras conocer a Gran Gay Al, un hombre que aloja animales homosexuales en un santuario. 5. Un elefante se aparea con una cerda. Los chicos intentan aparear el elefante mascota de Kyle con la cerda mascota de Cartman para la feria de ciencias de la escuela, mientras Stan sufre de maltrato por su hermana mayor, Shelley. 6. Muerte. El abuelo suicida de Stan trata de hacer que su nieto y sus amigos lo ayuden a pasar a mejor vida, mientras los padres de South Park intentan cancelar el vulgar programa de Terrance y Phillip por ser una mala influencia. 7. Conjuntivitis. Luego de un error en la morgue, Kenny revive como un muerto viviente y propaga el virus zombie en el pueblo mientras sus amigos se preparan para el Halloween. Hola, chicos. Hola, Chef. Vaya, ¿viste cómo lo asusté? 8. Paco el Flaco. Los chicos donan dinero para combatir el hambre en Etiopía con tal de adquirir un reloj digital durante Día de Gracias, pero terminan accidentalmente adoptando a un chico que llaman Paco el Flaco. 9. El señor Mojón, la caca navideña. Kyle se siente aislado de sus amigos por no celebrar Navidad al ser el único chico judío del pueblo, encontrando paz al hacerse amigo del señor Mojón y siendo tachado de loco. Mientras, el pueblo arma un alboroto sobre qué puede ser considerado como moralmente correcto para la época navideña. Well, Cartman's a bitch, she's a big fat bitch, she's the biggest bitch in the whole wide world, she's a stupid bitch, if there ever was a bitch, she's a bitch to all the boys and girls. Shut up, Cartman! 10. Damian. El anticristo llega a la escuela, siendo un inadaptado social mientras Cartman prepara su fiesta de cumpleaños. Por otro lado, Jesús se enfrentará a Satanás en una pelea de boxeo que hace que el pueblo cuestione su fe. 11. La rinoplastia de Tom. Stan se enamora de la maestra sustituta, muy al pesar de Wendy, mientras que el señor Garrison se hace una rinoplastia y deja la escuela para volverse un modelo. 12. Mecha Streisand. Parodia del género otaku y las películas de kaiju como Godzilla, Barbara Streisand se transforma en un monstruo gigante con tal de dominar al mundo luego de que los chicos desentierran un artefacto antiguo. 13. La mamá de Cartman es una zorra sucia. Cartman quiere conocer a su padre biológico. Sin embargo, todo se complica cuando descubre que su madre Lian tuvo muchas relaciones durante una noche en una fiesta del granero. Esta historia continuará. ¿Qué? ¡Hija de puta! South Park marcó un antes y un después para Comedy Central, volviéndose rápidamente el programa emblema de la cadena, reputación que aún mantiene en estos días, y siendo una de las series para adultos más icónicas de la década de los 90 junto con Los Simpsons. La cadena efectivamente encontró una gallina de los huevos de oro, con ganancias de $150 millones en su primer año solamente en merchandising. El episodio en particular, el gran paseo gay en bote del Gran Gay Al, fue nominado a un premio Emmy por mejor programa animado de media hora o menos en 1998, aunque perdió contra Basura de Titanes de Los Simpsons. También fue nominado por un premio GLAAD, Gay and Lesbian Alliance Against Defamation, aunque también perdió contra Los Simpsons por el episodio La Fobia de Homero. El programa ganó un Cable Ace Awards en 1997 por mejor programa nuevo de televisión, mientras que Trey Parker y Matt Stone recibieron un premio Nova por el Gremio de Productores de América.
Del mismo modo, varios elementos de estos episodios serían reutilizados y referenciados más adelante en la serie. En particular, la trama de muerte que sirvió como base para la película South Park Más grande, más largo y sin cortes de 1999. Actualmente, esta temporada se encuentra disponible en los formatos de DVD, Blu-ray y streaming mediante la página oficial de la serie. También se encuentra disponible en el servicio de streaming Paramount Plus, aunque por alguna razón la app solo tiene 9 de los 13 episodios disponibles. Lamentablemente, la mayoría de las temporadas no están completas en el servicio, aún más raro porque también están disponibles en Pluto TV. Esperando que les haya gustado el video, me despido atentamente. No olviden de dar like, comentar, suscribir y compartir. Si quieren que hable de las otras temporadas de la serie, díganlo en los comentarios. Ahora los dejo con el montaje de las muertes de Kenny. Nos vemos.